Este es el cuarto mensaje, hermanos, de una serie que hemos iniciado acerca del pecado. Ya llevamos varias semanas predicando, enseñando acerca de lo que la Biblia dice acerca del pecado, en la que hemos definido bíblicamente qué es el pecado. Decíamos, hermanos, y hemos aprendido que el pecado es una ofensa contra Dios. Necesitamos entender varias cosas acerca del pecado. Lo primero, hermanos, y hemos hecho énfasis a través de todo el mensaje durante todas estas semanas, que el pecado ofende a Dios. El pecado es una ofensa contra Dios, el pecado es una ofensa contra su palabra. El pecado, como decíamos y veíamos en las traducciones de las palabras griegas que se tradujeron a nuestro idioma en el español como transgresión, como pecado, básicamente es una palabra que da la idea de errar el blanco. No importa qué tan cerca lleguemos, si no damos en el blanco, pecamos. No importa qué tan bueno parezcamos, no somos 100% completamente buenos, pecamos. No importa qué tan justos podamos aparentar ser, no somos 100% justos, somos pecadores. Entonces, la idea es, erramos el blanco, no hacemos lo que Dios dice, pecamos. Nos encontramos entonces, hermanos, tratando también a propósito del pecado, las características del pecado. Ya hemos aprendido que el pecado tiene la característica de ser egoísta. Hemos aprendido que el pecado, hermanos, tiene esa cualidad de ser egoísta en el sentido, hermanos, es como una invitación a conseguir algo para sí mismo sin tomar en cuenta o considerar el daño, el costo que yo pueda causar a otros, que yo pueda causarle a mi esposa, que yo pueda causarle a mi esposo, a mis hijos, a mi prójimo, etc. En ese sentido, hermanos, es una invitación a conseguir, a hacer algo, a pecar, a hacer cualquier pecado sin tomar en cuenta el daño que pueda causar. Los que cometen adulterio son egoístas y actúan egoístamente basándose en su propia satisfacción, pensando en su propia satisfacción sin tomar en cuenta el daño que le puede hacer a su esposa por haberse acostado con la mujer que no es su esposa, ¿no? Entonces veíamos esa cualidad acerca del pecado, hermanos. También la semana pasada veíamos cómo el pecado tiene la característica de atraer. Entonces, el pecado no solamente tiene la característica de ser egoísta, sino que el pecado, hermanos, tiene la característica de atraer, en ese caso, a usted y a mí, al hombre. El pecado tiene la característica de encantar. El pecado tiene la característica de fascinar. El pecado tiene la característica de hechizar, hermanos, seduciéndonos y atrayéndonos a nosotros hacia sus cámaras. El pecado, ¿verdad?, se presenta y lo atrae, lo envuelve, lo llama y lo va atrayendo allí, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que el que camina, ¿verdad?, por donde el camino de las rameras, ahí va como buey al degolladero. Entonces, en cierta forma, hermanos, el pecado nos va a atraer, el pecado nos va a encantar, nos va a fascinar. La idea de fascinar, yo les decía que la idea de fascinar es también como la idea de embrujar, la idea de hechizar. Estamos como seducidos, embrujados allí. Como Pablo les pregunta a los Gálatas, ¿quién nos fascinó? ¿Quién nos embrujó? ¿Quién nos hechizó para que ustedes no obedecieran la verdad de la palabra de Dios, para irse detrás de un evangelio diferente? ¿Qué pasó? Hermanos, a veces, hermanos, el pecado nos fascina, nos hechiza, nos atrae, al punto de que llegamos, hermanos, en esa seducción, en esa fascinación, en ese encantamiento que logra, hermanos, agarrarnos y llevarnos, y después nos preguntamos, ¿qué pasó? ¿Por qué? Como David, ¿verdad? Que en un momento él empezó a caminar, y veamos eso, cómo él empezó a caminar por el terrado, vio a una mujer bañándose desnuda, Betsabé, y luego la mandó a llamar, y luego se acostó con ella, luego mandó a llamar a su esposo, luego trató de engañar a su esposo diciéndole que fuera a su casa para que éste tuviera relaciones con Betsabé, y esa mujer, ¿verdad?, pudiera decir que el hijo era de él, y no le funcionó el plan. Luego envió al pobre Urías y lo envió a ponerlo al frente de los recios de la batalla, y le dijo a Josafat, el general de la compañía, le dijo, mira, dile a todos los hombres de la primera parte de los reyes de la batalla que cuando vengan los enemigos ellos den un paso para atrás, y el único que no sabía era Urías. Y entonces estaban allí en los recios de la batalla, y Josafat ya le había dado la información al resto de los soldados que estaban allí, y cuando venían los filisteos, cuando venían los enemigos, ellos dieron un paso hacia atrás, y el único que se quedó al frente fue Urías.
El hombre que había sido fiel a David, el hombre que David había tomado su mujer, el hombre que David había mandado a matar, y ese día Urías murió allí. Más adelante en la historia tenemos a Urías, es contado como uno de los valientes de David. Y David, hermanos, fue avergonzado por eso. David, hermanos, sufrió la consecuencia de haber hecho ese acto. David, hermanos, a pesar de que él trató de ocultar su pecado, a pesar de que él trató de engañar a la gente, él no pudo engañar a Dios. Dios ya lo había visto. Dios dijo, no le agradó lo que David había hecho. Por eso cuando viene Natán, Dios envió a Natán, su profeta, y le dijo, ve a hablar con David. Y fue, habló con David. David, mira, sucedió que un hombre hizo esto, hizo lo otro. ¿Qué harías tú con ese hombre? David dijo que muera. Y Natán le dijo, tú eres ese hombre. Tú te acostaste con la mujer de Urías. Tú mandaste a matar a Urías. Tú debes morir. ¡Wow! Hermanos, vimos un poco acerca de eso, hermanos, pero ¿cómo empezó? ¿Cómo empezó todo? ¿Cómo cayó David? ¿Por qué cayó David? Bueno, él cayó porque él fue atraído, hermanos. Él vio a una mujer que no era su esposa. Él vio a una mujer que era la mujer de Urías, su siervo. Y él la codició, él la deseó, la mandó a llamar, se acostó con ella, pecó. Fue atraído, fue seducido. Por eso Santiago dijo, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Después el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Pero entonces, hermanos, el pecado tiene la característica de atraer. Más específicamente vimos cómo el pecado, hermanos, nos atrae, nos seduce, nos hechiza, nos encanta, nos fascina. En el día de hoy, hermanos, vamos a continuar observando las características del pecado, viendo cómo el pecado, hermanos, nos engaña. El pecado engaña. Entonces el pecado tiene la característica de ser egoísta, el pecado tiene la característica de atraer, y el pecado, hermanos, tiene la característica de engañar. Mire lo que dice la Biblia, Hebreos capítulo 3, versículo 12 de Hebreos capítulo 3. Dice, mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. ¿Para qué? Para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, ¿cuándo? Hoy. Dice, ¿para qué? Para que ninguno de vosotros se endurezca por el ¿qué? Por el engaño del pecado. Entonces, hermanos, el escritor del libro de los Hebreos nos invita, nos llama, nos dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo, corazón de incredulidad, para que usted se aparte del Dios vivo, para que usted se aparte de la verdad de Dios, para que usted se aparte de la palabra de Dios, para que usted se aparte del libro, hermanos, del cual usted nunca debe apartarse. A propósito, Dios le dijo a Josué, por aplicación a usted y a mí también nos dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo lo que haces te saldrá bien. Pero entonces, hermanos, nosotros nunca debe apartarse de nuestra boca, de nuestra mente, de nuestro corazón, la palabra de Dios. El problema, hermanos, es que a veces no miramos de nosotros mismos, no tenemos cuidado, y viene el pecado, hermanos, y nos engaña, y llegamos a no creer la palabra de Dios, y por consiguiente nos apartamos de Dios, nos apartamos de la iglesia, nos apartamos de la lectura de la palabra de Dios. Ya casi no oro, ya casi no voy a la iglesia, ya la vida espiritual no tiene sentido para mí, ya no es lo mismo que era antes cuando recién fui salvo. Ahora, verdad, ya casi ni me sufro, verdad, tanto cuando ya no leo la Biblia, hermanos. Tenga cuidado, mirad que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy. ¿Para qué? Para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Hermanos, el pecado tiene la característica de engañar. El pecado tiene la característica de no decir la verdad. Y Satanás, hermanos, también tiene la característica de no decir la verdad. Dice capítulo 12, versículo 9. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, nosotros leemos allí un pasaje bien interesante acerca de Satanás. Dice allí en el versículo 9 de Apocalipsis capítulo 12, abra su Biblia, capítulo 12, versículo 9 del libro de Apocalipsis. Dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo, que se llama Satanás, el cual, ¿qué, hermanos? El cual engaña
Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Escúcheme, hermanos, un día Satanás va a ser arrojado del lugar donde él mora. Un día Satanás va a ser arrojado, ya va a ser desterrado totalmente de ese lugar donde él está como príncipe de la potestad del aire, y va a ser arrojado a la tierra. Y cuando él sea arrojado a la tierra, la Biblia dice que él va a saber que le queda poco tiempo y va a comenzar a perseguir, va a comenzar a hacer más a la gente, a engañarlos. Pero la descripción que tenemos aquí acerca de él, hermanos, es que él es el engañador, él es la serpiente antigua, él es Satanás, el gran dragón, el cual engaña al mundo entero. Hermanos, Satanás engaña al mundo. Él no dice la verdad, lo hizo al principio, lo sigue haciendo en el día de hoy. No creamos, hermanos, por nada, ¿verdad? En el día de hoy el mundo, hermanos, está contra Dios. El mundo está en contra de Dios. La corriente del mundo no cree en la Biblia. La corriente del mundo se burla de la Biblia. La corriente del mundo no acepta la Biblia. La corriente del mundo sacó la Biblia de los colegios, de las escuelas, de las universidades. Las cosas del mundo quieren sacar el nombre de Dios de sobre la faz de la tierra, hermanos. No quieren aceptar la verdad de Dios. Satanás engaña al mundo. El pecado engaña a los hombres. El problema con muchos de nosotros, hermanos, es que estamos siendo engañados. Estamos creyéndole a Satanás. Oh, hermanos, a Satanás le gusta que pensemos del pecado como algo hermoso, como algo deleitable, como algo placentero, o hasta inocente bajo una chispa de resplandor en la que exhibe sus deleites, ocultando un cuchillo, hermanos, que penetrará profundamente, causando un gran dolor en su vida, causando un gran sufrimiento en su vida, causando un gran dolor en su familia, en su esposa, en sus hijos, en su vida en general. El pecado, hermanos, engaña, y Satanás lo hace desde el principio. Dice la palabra de Dios que él engaña al mundo entero. La serpiente antigua, aquella serpiente que estaba en el Edén, que le dijo a Eva, no vas a morir. Mira, Dios te dijo eso, pero no es verdad. No vas a morir, vas a ser como Dios, vas a ser diferente. Hazlo, come, no importa, no va a pasar nada. Y sabemos lo que pasó. Y lo mismo, hermanos, la serpiente antigua, dice en el versículo 9, el diablo, Satanás, el cual engaña al mundo entero. Hermanos, Satanás engaña, él lo hace desde el principio. No le creas, no te apartes de Dios. Ten cuidado, hermanos, a través de lo que escuchas, de lo que miras, de lo que oyes, de lo que guardas en tu corazón. No dejes que Satanás engañe su corazón, hermanos, al punto de que lo aparte de Dios, lo aparte de la Biblia, lo aparte de la oración, lo aparte de la iglesia. Él quiere engañarlo, hermanos. Y cuidado si ya no lo está haciendo. ¿Cuándo fue la última vez que usted leyó la Biblia? Que no sea aquí en la iglesia. ¿Cuándo fue la última vez que usted oró? Que no sea por los enfermos. Oremos por los enfermos. Pero ¿cuándo fue la última vez que usted se acercó y dijo, Señor, necesito su ayuda, necesito su poder, necesito su fortaleza, necesito que me ayude a vivir para usted, no sé cómo hacerlo, denme sabiduría, Señor, necesito aprender, Señor, por eso leo la Biblia, por eso voy a la iglesia, por eso oro cada día, por eso estoy metido constantemente en la palabra de Dios, porque no quiero ser engañado, porque el único que dice la verdad es Dios. El resto me engaña. El pecado me engaña, Satanás me engaña. Hermanos, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Sabe qué hace el pecado, hermanos? El pecado tiene la tendencia, hermanos, de endurecer nuestros corazones y hacerlos una piedra. Para que no importa las lágrimas de su mamá, no importa las lágrimas de su papá, no importa la predicación del pastor, no importa las lágrimas de su esposa, las lágrimas de su esposo, las lágrimas de su hijo, el dolor que usted está causando por su vida, por su pecado, no importa lo que Dios dice, su corazón está endurecido porque el pecado lo ha endurecido. Tenemos que tener cuidado, hermanos, de que no endurezca en nuestro corazón, de que no se endurezca al punto de que no nos importe si nos apartamos de Dios por el engaño del pecado. Por el engaño de Satanás. El pecado, hermanos, te quiere engañar. No consientas. No consientas, hermanos, el engaño del pecado. No le creas. No le escuches. Cierra tus oídos.
No escuches más esa filosofía. No escuches más esa música. No escuches más esas cosas. No mires más esa pornografía. No mires más a la mujer de tu prójimo. No mires más otras cosas. Mira a Dios, mira al Señor, mira su palabra. Escucha su palabra para que no se endurezca tu corazón. Hermanos, hace un tiempo leí acerca de los esquimales, los habitantes del Ártico. Esta gente, hermanos, para cazar osos, ellos tenían la costumbre de agarrar una estaca y hacerle un filo por cada lado de la estaca. Un filo tan increíble. Y sacaban el filo a la estaca y luego la que la tenían ya bien filosa por todos lados, la enterraban en la nieve. Y cuando la enterraban en la nieve allí firme para que esta no se moviera, llegaban y hacían como especie de una barquilla sobre la estaca y colocaban nieve alrededor, pero antes rociaban sangre de un animal, ¿verdad? De un pato, de lo que sea un animal sobre la estaca, y luego la cubrían esa estaca de nieve y de hielo alrededor, y luego como si de una frescolita se tratase allí, ¿verdad? Le echaban la sangre así alrededor de la nieve y comenzaba a hacerse, ¿verdad? Esa barquilla y ese raspa, no sé cómo le dicen allá en su país, pero ahí estaba, ¿verdad? Y venía el oso siendo atraído por el olor de la sangre, siendo atraído por el olor de aquel animal muerto, y empezaba a lamer, y empezaba a lamer, y empezaba a lamer, y empezaba a lamer, y mientras él estaba lamiendo iba quitando toda la nieve, pero su lengua, hermanos, se iba inmunizando, su lengua se iba anestesiando, y él continuaba, ¿verdad? El oso ahí lamiendo, y lamiendo, hasta que esas filosas garras de aquella estaca comenzaban a cortar su lengua, y comenzaban a cortar su lengua, y el oso, por no hacer diferencia entre su sangre y la sangre que lamía, ahí estaba el oso, matándose el mismo, desangrándose el mismo, y así perdía la fuerza y la debilidad, y caía, y venían los esquimales y hacían tacos de osos. ¿Cómo llegó a ese punto? Bueno, eso lo atrajeron. Hermanos, los anunciantes, lo dije la semana pasada, pero los anunciantes de licor describen gráficamente el deleite y el placer, pero nunca describen el producto terminado. Nunca. Ellos le describen a usted el deleite, el placer, la satisfacción, ¿verdad? Qué rico, pero nunca le enseñan a usted el producto terminado. Nunca, hermanos, le enseñan lo que causa. Le cubren la vergüenza, le cubren el dolor, le cubren la enfermedad, cubren la adicción, cubren la muerte, cubren a toda esa cantidad de cosas. Cubren, hermanos, que allí yo he visto gente morir por causa de que su hígado ya no funciona, su hígado, sus riñones, su cuerpo ya no tiene sangre, tiene alcohol en sus vidas, ya perdió su familia, perdió su hogar, perdió su vida, perdió todo, murió. Pues le dijeron que eso era sabroso, deleitable, placentero. Hermanos, así hay muchos, lastimosamente, disfrutando como los osos, sin hacer diferencia entre su sangre y la sangre que lama, sin hacer diferencia entre lo que es bueno y lo que no es bueno, sin hacer diferencia entre su vida y la muerte. Y en un momento, hermanos, tarde o temprano caerán por el engaño del pecado. En un momento, hermanos, tarde o temprano caerán. David pensó que nunca se iba a descubrir. David pensó que nunca iba a caer. Y en un día menos esperado para él, en un día en el que él no se imaginaba, Dios ya tenía preparado un mensajero, preparado su mensaje para ir a decirle: David, lo que hiciste yo lo vi, lo ocultaste, yo te vi. Ya sabemos lo que pasó. Aquel niño nació y murió. Después, más adelante, él sufrió las consecuencias. Su propio hijo Absalón, agarró todas las concubinas de su padre y tuvo sexo con esas mujeres a la vista de todo el pueblo de Israel, por el consejo de un hombre que le dijo: hazle lo mismo que le hizo a mi nieta. David sufrió las consecuencias. David sufrió que otro de sus hijos agarrase a una de sus hijas y la engañase y la violase y la ultrajase, y luego que la violó, la odió tanto. Dice la Biblia que con el mismo amor con que la amó, la odió. Increíble.
Y David tuvo que ver como Absalón, viendo que su papá no hizo nada por causa de eso, viendo que David vio que Absalón mató a su hermano. ¡Wow! Tragedia, hermanos. ¿Por qué? Había pecado. Porque el pecado, hermanos, nos engaña. El pecado nos hace pensar, no va a pasar nada. El pecado le hace pensar, seguramente ya le está diciendo, ese pastor está loco. No sabe lo que dice. Delira acerca de cuestiones. Lea la Biblia. Lea su Biblia, hermanos. Hermanos, haga diferencia. En un momento, hermanos, tarde o temprano, por andar con la mujer ajena, usted va a perder su familia, usted va a romper el corazón de su esposa, usted va a romper el corazón de sus hijos, usted va a perder el corazón de sus hijos. En un momento, por estar haciendo lo malo, por estar errando el blanco, por estar mirando cosas que no debes mirar, por estar haciendo cosas que no debes hacer, por estar escuchando cosas que no debes escuchar, en un momento, hermanos, usted va a sufrir el castigo. En un momento, la consecuencia va a llegar. Se anda con la mujer ajena, usted va a perder a su familia. Te va a perder a su esposa, va a perder el corazón de sus hijos. Usted, por andar, hermanos, afanado y turbado en las cosas del mundo, no tiene tiempo para su esposa, no tiene tiempo para sus hijos, no tiene tiempo para Dios, no tiene tiempo para las cosas de Dios, no hay prioridad de Dios en su vida, por tanto no hay familia, no hay hijos, no hay esposa, ¿verdad? No hay tiempo, estoy ocupado, estoy afanado, estoy haciendo, usted va a perder el corazón de sus hijos. Llegará un momento, hermanos, en el que su palabra ya no va a tener peso en sus vidas, su palabra ya no va a causar nada en sus vidas. No importa cuánto llores, no importa cuánto clames, no tuviste tiempo para ella, cuando tenías el tiempo para poder ganar su corazón, para que en los días de su adolescencia no sea parte de eso que usted le enseñó, para que cuando lleguen los días en los turbulentos, escucha a papá, escucha a mamá. El pecado le engaña, hermanos, diciéndole que no va a pasar nada. En un momento, tarde o temprano, usted va a sufrir la consecuencia, hermanos. Recuerde que el pecado es lo único que, hermanos, promete muchas cosas y no cumple absolutamente nada. ¿Se acuerda de Satanás? Dice la Biblia que él engañó a Eva. La serpiente, hermanos, engañó a Eva. La serpiente le recalcó todas las supuestas ventajas, pero le ocultó, hermanos, con una máscara el horrendo castigo del sufrimiento. Génesis capítulo 3, hemos leído ese pasaje muchas veces, pero vamos a ver nuevamente Génesis capítulo 3, por favor. Mire Génesis capítulo 3, versículo 1. Génesis capítulo 3, versículo 1. Dice la Biblia, mira el versículo 25 del capítulo anterior. Dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Versículo 1, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Versículo 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Pero leemos en el versículo 1, hermanos, a que la respuesta de Eva, lo que probablemente Dios, ¿verdad? Dijo, lo que probablemente no, Dios dijo a su esposo, probablemente su esposo dijo a Eva, no comeréis de este fruto, si lo haces morirás. Y la serpiente viene y le dice, Eva, no vas a morir. Mira, serás como Dios. Serán abiertos vuestros ojos. Conocerás el bien y el mal. Pero le mintió, le dijo, no vas a morir. Hermanos, yo creo, hermanos, que si Eva hubiese sabido que el pecado mataría a uno de sus hijos, no hubiese desobedecido a Dios. Porque se acuerda, Caín mató a su hermano.
por causa de su envidia, por causa de su enojo, por el pecado. Si Eva hubiese sabido, hermanos, la verdad completa, Eva no hubiese comido, y Adán, hermanos, tampoco hubiese comido del fruto, y el hombre no hubiese desobedecido a Dios. Hermanos, ¿qué estoy diciendo? Si usted ama a su hijo, si usted ama a su hogar, si usted ama a su hija, si usted ama a su familia, si usted ama a su esposa, si usted ama a su esposo, hermanos, abandone el pecado. Si usted ama a su hogar, deje el pecado, échelo afuera. Cierre sus puertas al pecado. Si póngale candado al pecado. Y dígale, de aquí para allá no vas a pasar. Pero eche fuera el pecado, hermano. Si usted ama a su hogar. Por eso, hermanos, que no le engañe el pecado. El pecado engaña. Satanás engaña. Él lo hace desde el principio. Y quiero comentar dos cosas acerca del pecado, hermanos. Rapidito. Dos cosas acerca del pecado, rápidamente. La primera, no podemos adorar al Dios Santo de cualquier manera. El pecado le va a engañar, a hacerle pensar que sí podemos. Pero hermanos, no podemos adorar a Dios según nosotros creemos, según nosotros pensamos, según nosotros yo opino, ¿verdad?, que debe ser así. No, hermanos, tiene que ser según Él ha dicho en su palabra. Tiene que ser según Él ha dicho, no según lo que pensamos. El pecado le hará pensar, hermanos, que podemos adorar a Dios de cualquier manera. Pero Levíticos capítulo 10, vamos a ver un ejemplo. En Levíticos capítulo 10, versículo 1, dice, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que Él nunca les mandó. Y salió de delante de Jehová, y fuego, dice, de delante de Jehová, y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces llegó Moisés y le dijo a Aarón, esto es lo que habló Jehová, diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón, ¿verdad?, lleno de vergüenza, se quedó callado, porque él sabía lo que Dios había dicho, él sabía lo que Dios había hablado cuando Dios le dijo que iba a ser el sumo sacerdote de Israel, y que su descendencia, los levitas, iban a ser los sacerdotes, y las cosas que debían hacer, y cómo lo debían hacer, y los celosos que debían hacer, haciendo las cosas que él había dicho. Él sabía y él cayó. Pero hermanos, aquí tenemos en este relato, y encontramos en ese pasaje de la palabra de Dios, hermanos, algo que por alguna razón se desconoce, o no se dan más detalles sobre el fuego extraño que trajeron estos sacerdotes. Los hijos de Aarón, hermanos, dice la palabra de Dios, ofrecieron en el altar ese día un fuego. Trajeron una ofrenda. Hicieron algo dentro del tabernáculo. Pero lo único, hermanos, que necesitamos saber, no sabemos qué es el fuego extraño en general, pero lo único que necesitamos saber, hermanos, es que estos dos hombres, en lugar de ofrecer el tipo de fuego que el Señor había estipulado en su ley, en lugar de hacer, en otras palabras, lo que Él dijo, lo que la Biblia dice, lo que la palabra de Dios dice, en lugar de hacer lo que este libro dice, hermanos, ellos hicieron exactamente algo en contra o algo contrario a lo que la Biblia decía. Ellos ofrecieron otro tipo de fuego y ellos mismos quisieron presentar ese otro tipo de fuego. Increíble. ¿Qué osadía tuvieron estos dos? De verdad. En el versículo 1, hermanos, claramente se dice que ofrecieron de delante de Jehová fuego extraño. Mire lo que dice, que Él nunca les mandó. Entonces, claramente se dice, hermanos, que Dios nunca les mandó a hacer lo que ellos estaban haciendo. Es decir, lo que estos dos varones ofrecieron, hermanos, Dios nunca le dijo que lo hicieran. Nunca. Y aún así,
Dice la Biblia que tomaron cada uno su incensario. No sé si habían utensilios que estaban dedicados, que estaban consagrados, que eran exclusivos. Esto es para esto. Y lo que nos dice la Biblia que ellos tomaron sus incenciarios. No sé si es que agarraron unos, ¿verdad? Que no eran parte de los que estaban allí. Algo pasó, pero hicieron lo que Dios dijo que no debían hacer. Hicieron algo que Dios nunca les dijo que deben hacer. Se acercaron, hermanos, estos dos hombres con un fuego extraño que Él nunca les mandó. Estos varones ofrecieron en el altar a Dios algo que Él nunca les dijo, ni a ellos, ni a Aarón, ni a Moisés. Entonces, hermanos, ¿qué quiere decir, pastor? Hermanos, sencillo. No se deje engañar. No se puede adorar al Dios Santo de cualquier manera, según nuestro antojo. Tiene que ser, según Él ha dicho, en su palabra. El pecado nos va a engañar al hacernos pensar que podemos venir como Caín y ofrecerle a Dios un sacrificio diferente. Caín pensó, y él hizo, hermanos, lo que muchos, lastimosamente en el día de hoy, seguimos haciendo. Nos queremos acercar a Dios a mi manera, Señor. A mi modo. Como yo creo. Como yo pienso. No es así. Es como Él dice. Es como Él dice. Ahora, hermanos, si su adoración no está conforme a lo que Él ha dicho en su palabra, tranquilo, no va a descender fuego del cielo y lo va a consumir a ninguno de nosotros, si no ya estaríamos consumidos. No va a pasar eso. Pero, hermanos, sepa y entienda que sí debe dejar esa práctica, porque Dios honra a los que le honran. Usted honra la palabra de Dios, Dios lo va a honrar a usted. Hechos capítulo 2, 16, versículo 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Y hablando, dice versículo 19 del capítulo 5 del libro de Efesios, entre vosotros, ¿con qué, hermanos? Con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Colosenses capítulo 3, versículo 16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones. ¿Con qué, hermanos? Con salmos e himnos y cánticos espirituales. Sencillo. Hermanos, usted y yo no podemos acercarnos a Dios en adoración paralelo a lo que eso dice. ¿Está entendiendo? Tiene que ser como se dice. No así. Así. No a un lado, no detrás, sobre lo que se dice. ¿Me hago entender? Usted y yo, hermanos, además, no podemos acercarnos a Él a nuestra manera. Si Jesucristo no es su Salvador personal, usted no puede acercarse a Dios de otra manera, a menos que Jesucristo limpie sus pecados. ¿Por qué? La Biblia dice, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Si el mediador por medio del cual nosotros nos vamos a acercar a Dios o pretendemos acercarnos a Dios no es Jesucristo, ni se acerque. Porque el único que lo puede llevar a Dios, Él mismo lo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si Jesucristo, hermanos, no es el mediador con el que usted va en su oración y dice, Señor, perdone mis pecados, ayúdeme, Señor, etcétera, etcétera. Si Él no es, acérquese. No va a descender fuego del cielo, no va a pasar nada. Pero Dios dijo, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también le es abominable. Abominable. Usted no escucha lo que Dios dice, Dios no lo escucha. Te aparta sus oídos de su palabra,
Dios aparta sus oídos. ¿Por qué? Hay pecado. Hay pecado. ¿Por qué estás orando, Josué? ¿Por qué estás de rodillas, Josué? ¿Qué estás haciendo allí? Levántate. Hay pecado en Israel. Y hasta que no se limpie el pecado, el anatema de Israel, no va a avanzar este pueblo. No va a haber victoria. No voy a continuar. Levántate y limpia y quita el anatema. ¿Por qué? Dios es santo. Hermanos, no nos engañe el pecado. No podemos venir a Dios así, ¿verdad? Paralelo a lo que Él dice. Tiene que ser a través de lo que Él dice, como Él dice. ¿Ya? Siempre cuando pienso en eso, recuerdo al general del ejército del rey de Siria, Naamán, creo que se llamaba. El hombre descendió, tenía una lepra, se estaba muriendo, y fue al varón Eliseo, el cual le dijo: mira, ¿tú viste el Jordán? Sí, lo vi. Ok, vas a ir y te vas a meter en el Jordán y te vas a hundir 7 veces. A la 7ª vas a estar limpio. ¿Usted se imagina? El general, dice la Biblia, que descendió, se triste. Usted ve el Jordán, hermanos, el Jordán es, no sé, en Colombia hay un río que atraviesa casi todo Colombia, el Magdalena. ¿Verdad? Y en Neiva, la ciudad, atraviesa casi toda la ciudad de Neiva. Y ese río, hermanos, es muy revuelto, muy sucio, ahí nadie se baña. O sea, la gente pesca, todo bien bonito, las cosas, ¿sí? Pero nadie, ¿verdad?, se baña ahí, es horrible. El río Jordán, hermanos, era un pobre río, en comparación con los ríos, ¿verdad?, de donde este general venía. Que al punto que él dijo, no hay, ¿verdad?, Habana y Zafar, él dice, los ríos de Damasco son mejores que esta basura del río de Israel. Y este sinvergüenza me manda a bañar aquí en este río. A mí, el general del ejército del rey de Siria. Y viene uno de sus siervos y le dice, pero Señor, mira, si él te hubiese dicho que hagas algo más grande que lo que te está pidiendo, tú lo harías. ¿Qué tal si te metes en ese río? ¿Por qué no lo intentas saber? Si te hubiese dicho, tírate en un barranco, te tiras. Pero te está diciendo que te eches el agua, échate. Y el hombre, ¿verdad?, regañadiente se fue. Y bajó al Jordán, yo me imagino ahí, ¿verdad?, con aquella, como somos, ¿verdad?, piquis. Ahí. Y páseme la mascarilla, ¿verdad? No sé, páseme ahí, no quiero tocar el agua. Y se agachó, dice la Biblia que se agachó la primera. Seguía viendo la letra. La segunda, pero imagínense, el pique, el general del ejército del rey de Siria, avergonzado, estaba haciendo lo que Dios le dijo que debía hacer. Está avergonzado. Eso no va contra sus principios. Eso no va contra sus éticas morales. Eso no va con lo que le enseñaron. Eso no va con el colegio, lo que aprendió. Eso no va con... Y no tiene que ver, hermanos, con lo que el mundo dice. Tiene que ver con lo que él dice. Y el hombre ahí en la 3ª, y la 4ª, y la 5ª, y en la 6ª, cuando ya se iba, ¿verdad?, la 6ª, ya esto no funciona, le digo, no creo que me vaya a sanar. Y el pobre humilde muchacho le dice, pero échate allí, húndete allí. Y el hombre se hundió, y cuando salió, su lepra desapareció. Y fue sanado. Y se regresó, ¿verdad?, y quiso premiar a Eliseo, pero Eliseo no le recibió nada. Pero ahí vemos, hermanos, lo que quiero decir, cuando usted hace lo que Dios le dice que debe hacer, usted va a recibir la bendición de Dios. Porque Dios honra a los que le honran. Desobedezca la palabra de Dios. Siga viviendo en desobediencia a la palabra de Dios. Siga haciendo lo que Dios dijo que no debe hacer. Y Dios no lo va a honrar. Porque Él honra a los que le honran. Efesios capítulo 1, versículo 13. En Él también vosotros, en Jesucristo, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuál palabra de verdad? El evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hermanos, dice claramente la palabra de Dios que nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio que se nos predicó de nuestra salvación, que Jesucristo murió conforme a las Escrituras por nuestros pecados,
que fue sepultado, que resucitó al tercer día para darnos la salvación, para darnos la vida eterna, conforme a las Escrituras, por nuestros pecados. Ese evangelio que escuchamos, ese evangelio que nos predicaron, ese evangelio que nos decía arrepiéntete, ese evangelio que decía créele a Cristo, ese evangelio que nos decía ya confiesa tus pecados, acércate a Él. Y una vez que lo escuchamos, hicimos lo que se dice que se debe hacer, fuimos salvos. ¿Está entendiendo, hermanos? Dice, habiendo oído el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En otras palabras, a salvo. El Espíritu Santo de Dios vino a morar en usted ese día. Oí y creí el evangelio que se me predicó. Hermanos, ¿qué estoy diciendo? Satanás y el mundo y nuestra propia concupiscencia, nuestro propio pecado, querrá engañarnos, haciéndonos pensar que podemos acercarnos a Dios de otras formas, que podemos acercarnos a Dios aparte de lo que Él ha dicho en su palabra. Escucha, hermanos, no es verdad, no se puede. Pregúntele a Caín cómo le fue. Y Dios le quiso dar una oportunidad, le dijo: Caín, pero mira, tu hermano, y lo puso de ejemplo, y le dijo: mas el pecado está a la puerta. Y Caín le dijo: ¿sabes qué, Dios? Yo me voy a salir de delante de tu presencia. No me interesa, Dios. No quiero nada que ver contigo. No quiero nada que ver con Dios, con su palabra, con tus estatutos. Con nada me voy. Y Dios le dijo: ¿sabes? Vete. Y David se fue, Caín se fue, edificó una ciudad, le fue bien. Ya no vive en Santo Domingo, ahora vive en Ocala, Florida. Le fue bien, ¿verdad? ¿Se acuerda dónde vivía? Ya, mira, ahora vivo en Charlotte. ¿Sí? Iba a las Zoom meeting en la ciudad de Charlotte para que vieran dónde vivo, ¿no? Le fue bien a Caín. Comenzó una ciudad. Sus hijos empezaron a graduar en la universidad, tenía herreros, tenía carpinteros, tenía músicos, edificaron una ciudad, le fue bien. Pero Génesis 6 dice la palabra de Dios, que Dios dijo: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, mas serán sus días 120 años. Y miró a ver si había alguien justo que pudiera rescatar de toda esa generación, y vio a Noé, y le dijo: Noé, haz tu arca. Voy a destruir la tierra. Y la generación de Caín, que se apartó de Jehová, pereció. ¿Por qué, hermanos? Dios honra a los que le honran. Hermanos, no crea la mentira de Satanás, del pecado, de que podemos acercarnos a Dios a nuestra manera. No crea que podemos venir y ser salvos de otra manera paralela a lo que Dios ha dicho. Es a través de Jesucristo, es por medio de Jesucristo. No podemos acercarnos a Dios con nuestras religiones, con nuestras filosofías, con nuestras ideas. Tiene que ser como Él dijo en su palabra. Por eso lea la Biblia, hermanos. Lea la Biblia, por favor. Meta sus ojos en la palabra de Dios. Conozca a Dios. Tras quitar un obstáculo del ministerio efectivo, el Señor le recuerda a Aarón sus responsabilidades principales. Mire lo que le dice, Levítico 10. Él le dice: ya se murieron los que trajeron un fuego extraño. Ahora Dios le dice a Aarón, ahora mira, para poder discernir entre lo santo y lo profano, lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Dios viene a hablar con Aarón y le recuerda su responsabilidad. Hermanos, era responsabilidad del sacerdote enseñar a Israel todos los estatutos que Jehová les había dicho por medio de Moisés. Aarón tenía esa responsabilidad. Y la característica que Dios le dice a Aarón es: mira, tienes que hacer diferencia entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. Así. Hermanos, esa
es mi responsabilidad como pastor de esta iglesia enseñarle a usted todos los estatutos que Él ha dicho en su palabra, haciendo diferencia entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo inmundo, o lo limpio. En otras palabras, entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios, entre lo que la Biblia dice y lo que la Biblia no dice. Hermanos, sí, como dije, esa es mi responsabilidad. Y quiero decir además, hermanos, el pastor no la tiene agarrada con ninguno de los que están aquí. Yo no la tengo agarrada con ninguno de los que están aquí. Simplemente yo no quiero rehuir de esa mi responsabilidad, de predicar lo que Dios dice. Pablo llamó a los pastores de las iglesias de Galacia en las reuniones, dice: mira, me voy a Jerusalén, esta va a ser la última vez que me van a ver. Quiero que hagan una cosa. Ustedes vieron cómo lo hice, ustedes vieron lo que prediqué, ustedes vieron cómo yo lo hice. No rehuí de predicar todo el consejo de la palabra de Dios. Así lo van a hacer. ¿Me entienden? Entonces, todo el consejo de la palabra de Dios o es nada. ¿Es lo que Dios dice o nos morimos, hermanos? Pero vamos a hacer lo que Dios dice. Que no le engañe el pecado, que no le engañe Satanás, hermanos. No podemos adorar a Dios, al Dios de los cielos, de cualquier manera. Y por último, no podemos, hermanos, vivir una vida mundana y pretender o creer que Dios está a favor nuestro. No se puede. Si usted, ¿verdad?, sabe cómo, ¿verdad?, al final del servicio vamos a la oficina y me enseña cómo es. ¿Ya? Pero, o sea, la Biblia no me dice eso. No se puede. No podemos pretender, hermanos, o vivir una vida mundana y creer que Dios está a favor nuestro. El pecado le va a engañar al hacerle pensar que usted sí puede vivir una vida mundana, que usted puede vivir una vida paralela a la iglesia, paralela a Dios y agradar a Dios al mismo tiempo, hermanos. Mire lo que pasó con los hijos de Elí, sumo sacerdote también allá en el pueblo de Israel. Dice la Biblia que los hijos de Elí eran hombres impíos, y no tenían conocimiento de Jehová. No quiere decir que era que no sabían nada acerca de Dios. Ellos no querían nada que ver con Dios. Habían cerrado sus oídos a los estatutos de Dios. Habían cerrado sus oídos a los principios que Dios había enseñado. Habían cerrado sus oídos a la palabra de Dios. Y aún así estaban en el templo. Dice la Biblia que Elí, su padre, era muy viejo y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y comían, cómo dormían con las mujeres que velaban en la puerta del tabernáculo de reunión. Y les digo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo ese pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena la fama que oigo acerca de ustedes, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos, dice la Biblia, que no oyeron la voz de su padre. Porque dice, Jehová había resuelto hacerlos morir. Hermanos, Ofni y Finees fueron dos hombres que pensaron que podían estar en el tabernáculo de reunión a su manera. Fueron dos hombres que querían participar de los privilegios del tabernáculo y al mismo tiempo vivir una vida impía, una vida llena de pecados, pecando ellos y haciendo pecar al pueblo, acostándose con las mujeres que venían a los servicios del tabernáculo. No prestaron atención a la corrección del varón de Dios, Elí, y siguieron empeñados en sus pecados, siendo engañados por el pecado. Y seguramente, hermano, se les hizo creer que no pasaría nada. Pero, hermanos, lo que no sabían era que de esa manera de vivir que ellos tenían, estaban deshonrando a Dios. Y Dios ya había resuelto quitarlos. Dice la Biblia, Samuel, 1 Samuel capítulo 4, versículo 4. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos que moraba entre los querubines,
y los dos hijos de Eli, Ofni y Fines, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Versículo 10. Pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido y huyeron cada cual a sus tiendas y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron en Israel 30,000 hombres de a pie. Y dice, y el arca de Dios fue tomada, y muerto los dos hijos de Eli, Ofni y Fines. Increíble. El pueblo de Israel, hermanos, la palabra de Dios, para razón del tiempo no vamos a ver, nos dice que el pueblo de Israel salió para pelear un día contra los filisteos, los cuales les vencieron, cayendo ese día en la primera batalla como 4,000 hombres. En el versículo 2 leemos eso. Luego de eso, el pueblo regresó, ¿verdad?, preguntando a los ancianos de Israel por qué Dios los había herido contra los filisteos. Y resolvieron ellos ese día traer con ellos el arca del pacto de Jehová, la cual representaba y simbolizaba, hermanos, la presencia de Dios entre ellos. Y trajeron el arca del pacto de Jehová, dice la Biblia en el versículo 3. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido Jehová delante de los filisteos? Traigamos con nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y versículo 4, y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos que moraba entre los querubines, y los dos hijos de Eli, Ofni y Fines, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Vinieron los espirituales, cerca del arca del pacto, cargando el arca del pacto, y estaban allí, pretendiendo estar bien con Dios, en la presencia de Dios. ¿Cómo le va, hermano? En victoria con Cristo Jesús. Muchas veces uno quisiera, hermanos, que de verdad fuera de esa manera, más de un simple decir, en victoria. Pero si usted no lee la Biblia, hermanos, usted no está en victoria. Si usted no ora, usted no anda en victoria. Usted es infiel a la palabra de Dios, usted no anda en victoria. ¿Me está entendiendo? Lo interesante, hermanos, aquí es que estos dos perversos con el arca del pacto estaban, pretendiendo que la presencia de Dios estaba con ellos. Ofni y Fines, hermanos, tenían el arca, pero el arca, hermanos, no los tenía a ellos. Ofni y Fines cargaron el arca, pero el arca, hermanos, no los cargó a ellos. Ofni y Fines protegieron el arca, pero el arca, hermanos, no los estaba protegiendo a ellos. La presencia de Dios no estaba con ellos. Por eso leemos en el versículo 10, pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron en Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca del pacto de Dios fue tomada, y muertos los hijos de Eli, Ofni y Fines. Hermanos, yo creo honestamente que la presencia de Dios nadie la puede robar. No hay filisteos, no hay palestinos, no hay Gaza, no hay nada en el día de hoy que pueda quitar la presencia de Dios. Yo creo que Dios se va porque Él quiere, dice. Porque el lugar donde estaba no era digno de que Él estuviera allí. Por eso Él se fue. Por eso Él se dejó tomar la presencia de Dios. Y murieron. Cayeron 30,000 hombres ese día. Y el arca del pacto fue tomada por los filisteos. Y muertos Ofni y Fines. Hermanos, Ofni y Fines se engañaron a sí mismos, pensando que podían burlarse de Dios, queriendo los privilegios en el tabernáculo, viviendo una vida de pecado y queriendo participar de los servicios de la iglesia, tener parte en la iglesia. Quiero dirigir, pastor, quiero cantar, pastor, yo soy pastor, yo soy canario, yo quiero hacer obras de canario, pero mira, hay que vivir santos, hay que vivir puros, tienes que hacer lo que Dios dice, debemos hacer lo que Dios dice, hay que hacerlo de esta manera, y no nos gusta, pero queremos. Y no es así, hermano. Vamos a chocar mucho, pero vamos a hacer lo que Dios dice. Vamos a hacer como Dios dice. Porque yo no me quiero encontrar orando de rodillas, Señor,
Danos victoria, Señor. Trae más gente. Señor, salva las almas. Señor, salva a la gente. Señor, obra en el corazón de la gente. Que se arrepientan y que haya pecado en Israel. Tenemos que hacerlo bien, hermano. Su historia es un reflejo de que Dios no habita con aquellos que persisten en pecar y aún estando en la iglesia. Vives una vida mundana, después vienes a la iglesia y te enojas porque ya no vas a dirigir. De veras. ¿Cómo es? Por eso, hermanos, que no le engañe Satanás, que no le engañe el pecado. Usted puede, como Oni, como Fines, tener el arca como un amuleto de la presencia de Dios en su vida. Usted puede venir si es que viene con su Biblia. Usted puede andar con su Biblia todo lo que usted quiera. Y puede tener la palabra de Dios como un amuleto en su vida. Pero, hermanos, eso no significa que la presencia de Dios va a estar. Si no, mire a Oni y Fines. Pensaron y murieron. Tener el arca como amuleto de la presencia de Dios, pero el arca, hermanos, puede no tenerlo a usted, como tampoco estuvo con ellos. ¿Por qué? Porque Dios no es amuleto de nadie, y de Él nadie se burla. De Dios nadie se burla. David pensó que podía, ya sabemos lo que pasó. A propósito, hermanos, el pueblo perdió la pelea porque entre los hombres que peleaban había pecado, y Dios honra a los que le honran. ¿Qué quiero decir, hermanos? Entienda eso, por favor. No va a haber victoria en esta iglesia si entre nosotros hay gente como Omni y Fines, viviendo una vida de pecado, sin aceptar el consejo del varón de Dios y queriendo al mismo tiempo participar de los privilegios del tabernáculo. No vamos a avanzar, porque Dios honra a los que le honran. Y Dios es, si se fija, es así para limpiar la iglesia, su tabernáculo, su templo, etc. Que Satanás, hermanos, y que el pecado no le engañe. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Gracias por su palabra, Señor. Gracias por lo bueno, Señor, que usted ha sido. Pido, Señor, que usted bendiga, Señor, a mis hermanos. Señor, ayúdanos, oh Dios, a comprometernos con su palabra, a mirar, Señor, por nosotros mismos y ver, Señor, que no haya, Señor, engaño en nuestro corazón. Y que éste no se endurezca, Señor, para recibir su palabra, para hacer lo que usted dice. Señor, yo te pido por aquellos que no son salvos, Señor. Obra, Señor, en sus vidas. Obra en sus corazones, para que su Espíritu Santo, Señor, y su palabra pueda hacer su obra, de tal manera que ellos puedan ser salvos, Señor. Quebranta la piedra. Quebranta, Señor, el corazón de los que no son salvos. Si hay pecado, Señor, si hay una vida mundana, Señor, en nosotros, ayúdanos a abandonar el pecado, Señor. En el nombre de Jesús, te pido, Señor, para que usted bendiga a cada uno de los que están aquí. Y, Señor, que usted ponga convicción en cada corazón, en esta mañana, en esta tarde. Que salgamos de aquí, Señor, comprometidos a no ser engañados por el pecado, a no dejar, Señor, que éste nos engañe pretendiendo, engañándonos, Señor, de que podemos venir y acercarnos a nuestra manera. No, Señor. Ayúdanos, Señor, que lejos esté de nosotros, que querramos, Señor, hacer las cosas paralelas a lo que usted ha dicho. Señor, ayúdanos que podamos hacer las cosas como usted ha dicho en su palabra. Te pido por los hermanos, Señor, aquí. Ayuda, Señor. Y oro por ellos, Señor, para que Satanás y el pecado no engañen sus vidas. Oh Dios, en el nombre de Jesús, te pido, Señor, para que usted nos ayude
que lejos esté de nosotros creer, Señor, que podemos vivir una vida mundana y al mismo tiempo estar agradando a Dios. No se puede. Ayúdanos, Señor, a reconocer esa verdad y apartarnos del pecado. En el nombre de Jesús. Si hay alguien, Señor, que no es salvo, si hay alguien que no le conoce, si hay alguien, Señor, que no está 100% seguro que si muere hoy va a estar con usted para siempre, Señor, te pido para que des oportunidad y pueda ser salvo en el nombre de Jesús.